Bienvenido a esta detallada expedición a la historia de la creación del icónico BMW M3. Una historia que subraya la perspicacia estratégica y la capacidad de innovación de BMW. El viaje del BMW M3 comienza hace mucho tiempo, a principios de los años 1980. El telón de fondo era un mundo que se recuperaba de sucesivas crisis energéticas y estancamiento tecnológico. Pero en medio de esta incertidumbre, un rayo de esperanza brilló intensamente: el BMW M3. Para comprender la creación del BMW M3, debemos dar un paso atrás hacia los orígenes de la división M en BMW. La división M tenía la tarea de crear vehículos de alto rendimiento, imbuidos del vigor de carrera de la pista, pero lo suficientemente prácticos para los desafíos de la vida diaria. A menudo, estos modelos de automóviles se derivaron de vehículos de serie regular, y luego se modificaron significativamente utilizando la experiencia y los aprendizajes de los eventos de deportes de motor. Los ingenieros de la división M buscaron crear un vehículo de alto rendimiento hecho a medida para carreras de turismos. Esta descendencia pasaría a ser bautizada como M3. El equipo necesitaba un coche de producción adecuado para basar el M3 y encontraron su candidato ideal, el BMW Serie 3 E30. Esta generación fue seleccionada debido a su resistente motor de 6 cilindros en línea, y su distancia entre ejes óptima para las carreras. El primer prototipo, el E30 M3, irrumpió en la escena del automovilismo con inmenso éxito. El objetivo inicial era producir apenas 5.000 unidades como requisito medio superficial para la homologación de turismos – el proceso de certificación de que un coche está instalado de acuerdo con la regla de producción especificada establecida para una determinada serie de carreras. El resultado inesperado fue la fenomenal demanda global de un automóvil listo para la carrera debido a sus capacidades ganadoras en la pista. BMW se embarcó entonces en perfeccionar el M3. Se realizaron modificaciones específicas en el motor y el chasis, asegurando un carácter equilibrado y ágil, y al mismo tiempo ofreciendo un rendimiento sin concesiones en la pista. El resultado fue una conducción atractiva, caracterizada por su amplia banda de potencia y su exquisito manejo, gracias a su distribución de peso casi perfecta 52.50 y su sistema de suspensión finamente ajustado. En el frente estético, el E30 M3 tenía la gracia inconfundible de una carrocería sobria pero eficaz diseñada para cumplir con estrictas normas de deportes de motor. Los pasos de rueda cuadrados y los elementos aerodinámicos sutiles pero efectivos explican sus intenciones dominantes en la pista. Sin mencionar que el M3 lucía faros cuádruples reconocibles al instante, a menudo considerados por los entusiastas como el sello distintivo del automóvil. Las primeras versiones del M3 tuvieron una escala de producción limitada, lo que lo convierte en una rareza en la actualidad. A pesar de su atractivo masivo, BMW ajustó el modelo según su filosofía de máquina de conducción definitiva. Utilizando materiales de alta calidad y acabados finos, los interiores del primer M3 demostraron ser un equilibrio entre tejido y lujo, todo ello para la comodidad de un piloto comprometido con las carreras. El E30 M3 acumuló una impresionante carrera en el deporte del motor, desde el Campeonato Mundial de Turismos hasta el Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft, consolidando su lugar en los anales de la historia de las carreras. El éxito en la pista no solo trajo una exposición vital, sino que también estableció al M3 como un verdadero coche para el conductor, y un faro de la competente ingeniería de BMW. El cambio de siglo trajo nuevos desafíos y oportunidades. La necesidad de un diseño más atractivo a nivel mundial impulsó el lanzamiento del modelo E36. Con una silueta más elegante y un lenguaje de diseño más suave, el E36 fue la respuesta de BMW a la era en evolución de los sedanes y coupés deportivos de lujo. El M3 se convirtió en sinónimo de velocidad y precisión al tiempo que adoptaba el nuevo espíritu de diseño de los años 90. Complementando su nuevo lenguaje de diseño, el E36 M3 vio el surgimiento de tecnologías reconocidas como vanos variable de sincronización de válvulas y double vanos, mejorando tanto la potencia como la eficiencia. A medida que el mundo avanzaba hacia normas ambientales estrictas, estas tecnologías incorporadas respaldaron la determinación del M3 de adaptarse sin sacrificar sus características de alto rendimiento. En esta etapa, el M3 no era simplemente un conjunto de agregados mecánicos. Tenía alma. Y esta alma se conectó con una audiencia global floreciente, muy parecida al E46 M3 que el culturista nativo de Kansas, Todd DeArt, restauró y compartió con cariño en YouTube. Mientras reparaba y mantenía meticulosamente el E46, descubrió elementos de su historia y máquina – un desafío para innovar, construir, salvar distancias, compartir pasiones y viajar. Hoy estamos al borde de una evolución electrizante. La generación más reciente, el G80 M3, promete un futuro electrizante, lo que se hace evidente en su avanzada ingeniería. Es un vehículo diseñado para adaptarse, superar límites y ofrecer una experiencia de conducción emocionante al tiempo que encarna la visión sostenible de BMW. El G80 M3, con su lenguaje de diseño agresivo y materiales de construcción innovadores, también refleja las tendencias cambiantes del mercado y las demandas de los consumidores.
A medida que avanza con confianza hacia el futuro, el M3 continúa manteniendo el equilibrio perfecto entre potencia, rendimiento y lujo, al mismo tiempo que redefine los límites de los sedanes deportivos convencionales, y refuerza su estatus como la máquina de conducción definitiva. La historia del M3 no contiene solo planos de diseño, muestras de materiales compuestos, esquemas de motores y algoritmos tecnológicos. Cuenta una narrativa del esfuerzo humano, de la asunción de riesgos, de la resiliencia y, sobre todo, de la pasión por conducir. Creemos que esta es la esencia del BMW M3. La máquina vive, respira y sueña con nuestra historia compartida, nuestro amor por la velocidad, nuestro aprecio por la innovación y nuestro compromiso con la sostenibilidad. El corazón de cada BMW M3 late con un espíritu concebido por primera vez en el circuito de carreras, nutrido en carretera y refinado en el crisol de la competición. Es un espíritu que encarna un compromiso con el dominio del automóvil, una pasión implacable por el rendimiento, y una búsqueda incesante de la perfección al conducir. El resultado no es solo un automóvil, sino una crónica irreemplazable del pasado histórico y el vibrante futuro de la velocidad. La historia que hemos recorrido es a la vez un testimonio del espíritu inquebrantable de avance, y un estudio de la incesante búsqueda de la perfección en movimiento. Esta historia del BMW M3 es más que una simple lección de historia, es una clara ilustración de cómo un modelo logró no solo dominar las calles sino también definir su clase, y dar forma al futuro del rendimiento automotriz en el proceso. Mientras nos preparamos para las próximas décadas repletos de cambios implacables, rápidos avances tecnológicos y enormes desafíos del mercado, no pasemos por alto la capacidad del M3 para evolucionar en sintonía con los tiempos manteniendo su cautivador encanto. Abróchate el cinturón y prepárate para el próximo capítulo de este ícono, escrito con el mismo cofre deportivo forrado de cromo, espíritu agresivo y efervescencia urgente que el reino ha llegado a conocer, amar y esperar de la increíble creación que es el BMW M3. Cada vez que ves una M3 en la carretera, estás experimentando no solo la culminación de una formidable experiencia en ingeniería, sino también un profundo respeto por la tradición encerrada en un caparazón de innovación innovadora. Las franjas de la bandera que adornan el M3 no son solo un motivo que representa su linaje de carreras, es una oda silenciosa a una pasión ardiente que recorre las venas de la máquina y de todos los que la conducen. Mientras haya entusiastas de los automóviles con sed de velocidad y aprecio por el diseño y la ingeniería, la historia del BMW M3 seguirá inspirando y resonando. La historia de la búsqueda incesante de la perfección, el coraje para desafiar las normas existentes, y el amor por la conducción seguirán impulsando la evolución del M3, sin dejar de lado nunca su firme compromiso de ser la máquina de conducción definitiva. El BMW M3, desde sus inicios hasta su actualidad, alberga un espíritu inquebrantable de maravilla cinemática consagrada en cada tuerca, perno y contorno. Este es el fundamento de su venerable historia, la base sobre la que se asienta su glorioso futuro. Y mientras nos encontramos al borde de otra década, el M3 promete no solo ser un participante sino redefinir inequívocamente los términos de compromiso. El nombre M3 connota algo más que una categoría particular de automóviles. Evoca imágenes de aceleraciones que aceleran el pulso, notas de escape serenatas, rigidez torsional profundamente apasionante y, sobre todo, décadas de superioridad en una industria automotriz en constante evolución. El M3 es un tributo consonante a la idea de que mantener la relevancia y superar las expectativas en el mundo de las máquinas rápidas no es solo una obsesión, es un requisito previo tácito. Con eso llegamos a las espléndidas conclusiones de nuestro viaje a través de la herencia del BMW M3-, un capítulo que comenzó con una promesa, se desarrolló en un rico tapiz de éxito en las carreras, deleite de los conductores e integridad superior de la ingeniería, y continúa a elaborar con cada latido de su motor y curva de su carrocería. El BMW M3, pasado, presente y futuro, cada faceta dedicada a conducir la perfección. Esto nos lleva al resumen de nuestra fascinante e informativa narrativa sobre la historia detrás del BMW M3, que se extiende desde sus inicios hasta un futuro emocionante. El aura del M3 resume un enfoque holístico responsable de su éxito, un equilibrio perfecto entre fuerza en la pista de carreras, practicidad para los viajeros, estilo lujoso y estética atemporal. Esta fórmula ganadora, perfectamente combinada a lo largo de los años, es un verdadero testimonio de la innovación y la progresividad sinónimo del nombre BMW. Al concluir nuestro profundo viaje hacia la historia del BMW M3, admiramos el firme compromiso de los ingenieros de BMW en la búsqueda de un rendimiento extraordinario y una dinámica de conducción incomparable. El viaje de M3 simboliza una profunda historia de evolución, siempre dispuesta a adaptarse a los tiempos cambiantes manteniendo el formidable legado que lleva la insignia. En un mundo en constante cambio donde las tendencias evolucionan tan rápido como la velocidad de la luz, el BMW M3 sigue siendo la quinta esencia de un atractivo y una reinvención duraderos. Desde el E30 hasta el G80 moderno, la narrativa convincente y el impulso inquebrantable del M3 hacia la innovación técnica continúan ganándose los corazones de los aficionados a la conducción en todo el mundo. Cada capítulo de modelo del M3 tiene una historia única que contar, lo que refuerza su estatus legendario en el ámbito de los automóviles de alto rendimiento. El viaje del M3, cargado de desafíos, innovación y triunfo, simboliza mucho más que la vida de un automóvil.
Es un testimonio del espíritu humano en busca de la perfección, sin dejar de soñar, desafiar normas y superar los límites de las posibilidades. Mientras esperamos con ansias el próximo capítulo de la ilustre saga del M3, recordamos que ningún desafío es demasiado grande, y ningún sueño demasiado grande si se persigue con pasión y dedicación inquebrantables. En una época en la que las mareas automovilísticas se están cambiando hacia los vehículos eléctricos y autónomos, el BMW M3 sigue siendo un símbolo de rendimiento centrado en el conductor y carácter dinámico. Incluso frente a la evolución de la movilidad, el M3 se mantiene resistente e invita a los entusiastas a un mundo de rendimiento de alto octanaje, hazaña tecnológica y conexión emocional distintiva entre la máquina y el conductor. La historia del BMW M3 es un recordatorio de que la evolución exponencial es la regla, no una excepción. Es una historia que nos recuerda que las posibilidades del mañana no están limitadas por los delantales del ayer, sino que están informadas e inspiradas por él. El BMW M3, desde el primer perno hasta el último guión, no es solo un testimonio de la brillantez del automóvil. Es un testimonio del amor, la pasión y la determinación inquebrantable de los conductores e ingenieros que se niegan a comprometer sus sueños y sus estándares. El M3 sigue siendo un homenaje a los días de gloria de las carreras, y una afirmación con visión de futuro del placer de conducir definido en términos de precisión, dinamismo y agilidad. El BMW M3, nacido en la pista y querido en la carretera, ha evolucionado continua y astutamente. La historia del M3 no trata de un solo coche sino de una filosofía duradera, una pasión compartida y un compromiso incomparable con el arte y la ciencia de la conducción. Quizás esto sea lo que hace de cada modelo del M3 un ensueño de conocedor, un símbolo de excelencia automovilística y la encarnación de la pureza absoluta en su forma y función. La historia del M3 está profundamente arraigada en el ADN de BMW, enriqueciendo la cultura de la marca y su posición en el mundo del automóvil. Al finalizar nuestra exploración de la M3, recordamos una cita legendaria de Arnold H. Glasow: el éxito es simple. Haga lo correcto, de la manera correcta, en el momento correcto. Y esa, queridos amigos, es la saga del BMW M3, una historia de cómo hacerlo bien, de la manera correcta, una y otra vez. La historia del BMW M3 no está fundida en piedra ni en acero. Es un viaje de fluidez y dinamismo, innovación y revuelta, experiencia y exploración. Una narrativa que gotea más allá de las ruedas y golpea debajo del capó, pintando figuras fervientes en la pista, haciendo clic en ecos rebeldes en la carretera, y escribiendo guiones de crónicas cautivadoras en el corazón de cada aficionado a los automóviles. Mientras nos deslizamos con gracia hacia el ocaso de una era definida por los motores de combustión interna convencionales, el M3 asegura a todos: la historia está lejos de terminar. El pasado pionero del BMW M3 continúa impulsando su futuro audaz. A medida que la movilidad eléctrica atrae a la industria del automóvil, puede estar seguro de que las colinas seguirán vivas con el sonido de un M3 que elimina cada ápice de rendimiento de su avanzado tren motriz electrificado. Si hay un pensamiento que resume mejor la historia del BMW M3, quizás sea este: cada hito es un comienzo, no un final. Cada victoria es solo una parte del viaje, no el destino. Y en esa búsqueda constante de la perfección reside la génesis absoluta, la evolución y el legado del inimitable BMW M3.